Un hermano es un regalo para toda la vida. Yogur Gloria. Pedro siempre soñó con llevar su artesanía más allá de nuestras fronteras. Con el financiamiento de comercio exterior de Caja Huancayo pudo hacerlo realidad, con tasas competitivas, asesoría experta y créditos flexibles. Hoy el emprendimiento de Pedro es disfrutado en otros países. ¿Y el tuyo? ¿A dónde quieres llevarlo? Solicita tu financiamiento hoy. Caja Huancayo, la Caja del Perú. Nos separan 8 minutos del mediodía. Siempre es un placer compartir con ustedes de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde a través de la multiplataforma de PBO. Un abrazo para todos los que en este momento están sintonizando dentro y fuera de nuestro país. Un abrazo para todos nuestros paisanos peruanos que están en el mundo. Muy bien, continuamos con el tema electoral, que esto da para muchísimo más. Cada fin de semana aparecen nuevos destapes. Entre ellos también una entrevista en la que el presidente José María Balcázar dice algunas cosas que ha llamado poderosamente la atención. Nuevas versiones de situaciones, por ejemplo, que giran alrededor de la compra de los F-16, temas electorales, y para eso hemos invitado a Marco Tulio Gutiérrez, que es analista jurídico, y él estará en los próximos minutos con nosotros. Marco Tulio, bienvenido. ¿Qué tal, Héctor Felipe? Un gusto estar aquí en el programa. Marco Tulio. A ver, entramos directamente al comentario. Si hablamos acerca de el tema de la inteligencia artificial, el tema de ahora que tenemos a la mano toda esta información, ¿esto hubiera permitido, por ejemplo, que en estos comicios electorales las cosas hubieran funcionado mejor? Mira, solamente con el ánimo informático de hacer un procesamiento en cuanto a los resultados, ¿no? Porque no puedes modificar, no debiera modificarse nada de la voluntad ciudadana expresada en las ánforas y reflejada en las actas de cada mesa. Entonces ahí la inteligencia artificial lo que habría ayudado es a que no hagamos este papelón de que ya llevamos más de una semana y no tenemos resultados finales. Es decir, mire, eso no ha pasado ni en Ecuador, ni en Bolivia, en Argentina, en ningún lado, solamente está pasando en el Perú. Y el Perú, que es un país que se vende al mundo como un país moderno, el país líder en América Latina, claro, en cuanto a seguridad económica. Una moneda sólida. Imagínate, ¿no? Hacemos el ridículo de un proceso en el cual no hay resultados, ¿no? ¿Y a ti cómo te va con la inteligencia artificial, Margot? Excelente, mira, estaba comentándote de que yo tengo la costumbre de cuando me invitas llego temprano y mira, en 3 minutos con inteligencia artificial se creó un banner, una imagen que dice, puse tu foto, la mía, hoy entrevista y salieron nuestras fotos y se subió al Facebook y ya está. Ya está. Ya está. O sea, así de rápido. Sí, en 3 minutos. Y eso que digo yo 3 minutos porque no tengo la velocidad ni el expertise que tienen los jóvenes que lo podrían hacer de pronto hasta en 1 minuto. Sí. ¿No? Pero fíjate tú, eso es interesante cuando se habla de inteligencia artificial aplicada a un proceso. El tema para mí, mira, y eso lo he venido diciendo en varias ocasiones, ¿el fraude era posible? Claro que sí era posible, ha sido posible siempre. ¿Por qué? Porque el problema está en el software, en el programa informático que acumula nacionalmente los votos de cada mes. Obviamente, para no hacerlo complicado, en el lenguaje informático, del cual algo de experiencia tengo, porque yo desde la década del 90, a través del Instituto Peruano de Administración Municipal y de una empresa que formamos que era Osodata, se encargaba de hacer los programas con los cuales hacíamos fiscalización tributaria en diversas municipalidades de Lima y del interior del país. Entonces, obviamente que esa tarea que se le encomendamos, por supuesto, a los informáticos, a los programadores, me obligó a mí como propietario del circo a entender qué cosa era lo que escribían para poder ver qué cosa era lo que votaba la pantalla, ¿no? Porque la pantalla vota lo que en lenguaje de programación han escrito los programadores, el color, el tamaño de la fuente, todo la ubicación de los textos. Entonces hubo que aprender lo básico, lo elemental, para poder mejorar la calidad de la presentación o en todo caso adecuar a mi gusto, ¿no? O sea, las presentaciones en pantalla. Y entonces eso me llevó a entender, y eso lo entiende cualquiera de los que trabaja en informática, hablar de las variables de memoria. Las variables de memoria son áreas de almacenamiento que tiene el programa en donde se va acumulando
de tu mesa 2, de la mía 2 más 4, y así sucesivamente. Obviamente, cuando las variables de memoria funcionan limpias, impecables, impolutas, el resultado final de la variable de memoria, resultado final, va a ser exactamente lo que fue. Pero si tú quieres introducirle una modificación a la variable de memoria, basta en el lenguaje de programación poner descontar cada 10 registros 5, descontar o añadir. Entonces empiezas a alterar. Lo que ha faltado acá ha sido auditoría del sistema informático. Y lógicamente eso lamentablemente se ha venido presentando desde las elecciones del 2000. Recuerda que en ese año la OEA pidió una auditoría informática y Ortillo Campbell, que era el jefe de OMPE, dijo, papelito mande, en la ley peruana no hay eso. Y es cierto. Entonces, obviamente por una razón de legalidad, de transparencia, debería haber esta auditoría. Yo creo de que si se hiciera la auditoría, vamos a despejar todas las dudas que hay respecto a que ha habido manipulación de la data. Se habla de manipulación, se habla de mentiras, inclusive el señor Roberto Burneo señala responsabilidad. No, perdóname, penal. Héctor Felipe, Sí. y toda manipulación es fraude, así con sus FRAUD, Claro, con de lo sus 6 que letras. se quiere evitar, no, porque es muy delicado decir fraude, pero es un fraude. Sí, claro, porque la voluntad popular no debe haber sido manipulada de ninguna manera. Lo expresado en las actas y luego en el cómputo nacional debió haber sido lo que el país quiso que sea, no lo que un funcionario ideologizado ha querido hacer. Mira, a mí me pasó en la época de la revocatoria una anécdota. El jefe de RENIEC, que era el organismo que se encargaba del tema de la verificación de las firmas, mira, nos hicieron presentar 1.200.000 firmas para validar 400.000, lo cual era una cosa ilógica. 1.200.000 por 400.000. Imagínate, o sea, el triple para que pudieran Claro. validar. Sí. Obviamente fue una tarea que obligó a entregar 4 paquetes, ¿no? Y había una gente vinculada al entonces jefe de RENIEC que me decía, hay una orden de arriba de que esa revocatoria no pasa. Obviamente quien estaba al frente, no sé si verdad lo habría dicho, era alguien a quien yo conocía porque habíamos estado juntos en nuestras décadas anteriores impulsando tanto la formación del FOSEP con el profesor Genaro Ledesma como impulsando lo de Izquierda Unida. Entonces nos conocíamos, sabíamos quién era quién. Y yo entendía, Aldo Mariate, que me acuerdo que me comentaba, me decía, no, pero seguramente están recibiendo dinero. Y yo le comentaba, conozco al jefe de RENIEC y sé que es un hombre impecable. Es ideología, o sea, su comentario negativo es por ideología, no porque le estén dando dinero. Más bien le digo, quien vaya llevándole dinero se corre el riesgo que lo denuncie. Entonces, mira, el tema es que siempre se ha podido hacer la manipulación a través de sistemas informáticos. Mira que el día que presentamos el 4.º lote para la revocatoria, el 4.º lote, los últimos 300.000 firmas para que se necesitaban solo 60.000 para poder pasar la valla, el sistema informático arrojó que 250.000 estaban inválidas. 250.000. Claro, eso motivó a que inmediatamente presentáramos el recurso y tuvo que RENIEC anular ese conteo electrónico y volver a contar electrónicamente, esta vez en presencia de quienes queríamos nosotros que estuvieran. Estuviera OMPE, estuviera la Defensoría del Pueblo, estuviera la Comisión de Fiscalización del Congreso, es decir, habíamos invitado a medio mundo para que estuviera presente junto con los revocadores para ver esto. Y mira, cuando procesaron por segunda vez el mismo lote electrónicamente, oh sorpresa, de las 300.000, 270.000 eran válidas. Fíjate. O sea, lo inválido se convirtió en válido. ¿Cómo cambió la historia tan rápido, no? Bueno, son cosas que suceden en la política. No, ¿no? en realidad el tema Sí. ha sido acá, yo considero de que está muy bien de que se estén pidiendo la auditoría. O sea, mira, la auditoría es clave. Recordemos que acá en nuestro país, en nuestro sistema jurídico, hay principios elevados a la categoría constitucional y legal que tienen que ser respetados. Por ejemplo, la Constitución dice que es nulo y punible, sancionable, todo acto que vaya en contra de la expresión de la voluntad popular. Ahí lo tienen. Sí. No necesitas más. Y el otro artículo, el 118, si mal no recuerdo, que nos habla de que el Jurado Nacional de Elecciones resuelve con criterio de conciencia. No como se le ocurra, sino valorando las pruebas que se hayan podido presentar. Y ojo, fíjate lo que dice la propia Constitución.
y aplicando los principios generales del derecho, la costumbre, la norma, la jurisprudencia, la doctrina. O sea, tiene un abanico amplio el jurado para poder determinar si o no ha habido fraude. Y hablando de eso, estamos nosotros cerrando, entre comillas, porque todavía no se cierra la primera vuelta, porque se cerraría supuestamente el 15 de mayo. Como fecha, claro. Como fecha final, para dar pie a la segunda vuelta y saber quiénes van a ir. ¿No es cierto? Entonces pensaría el proceso de la segunda vuelta, que está fechado para el próximo 7 de junio. El problema, fíjate, es de que esta gente de OMPE ha herido de muerte al proceso, o sea, en cuanto a su credibilidad. Puede ganar cualquiera, Sí. quien sea, de los tres que quedaron para el final, cualquiera. Pero siempre va a haber Va a quedar la duda, ¿no? La duda de que algo ocurrió Claro, en este proceso. claro. ¿no? Entonces, eso creo yo que es gravísimo para el sistema democrático, ¿no? Sí, queda la duda. No es como Galen comete una falta de manera evidente. Mira, toda la vida, Sí. disculpa que te interrumpa, Sí. Héctor Felipe, se dijo, se comentaba en el rum periodístico, en los pasillos de los colegios de abogados, Sí. de que había manos misteriosas que en cada proceso electoral manipulaban las cifras del voto preferencial para que tú seas Sí. y yo no, Sí. ¿no? El que salía. Siempre se dijo, no hubo pruebas, obviamente que no hubo pruebas, pero los informáticos sí sabían de que se podía hacer. Porque bastaba, y eso fíjate, se comprobó al final en el proceso electoral del 2021, cuando se buscaron las pruebas del fraude en mesa, en las elecciones del 21, en esas elecciones en las cuales le robaron a López Aliaga el paso a la segunda vuelta, porque dicen las malas lenguas de que la Cavi Arada, que controlaba OMPE, sabía de que Keiko Fujimori era más fácilmente derrotable, ¿no? que López Aliaga. Y entonces lo pusieron. Y en la segunda vuelta igual le hicieron el fraude a Keiko, o sea, igual, para que pasara Pero eso ya pasó castigo. el 2021, ¿correcto? Sí, ya pasó. Ya, pero... Y si había pasado, ¿por qué replicamos? ¿Por qué volvimos a la misma situación? Mira, el tema, como te digo, es el tema informático. La ley ha rodeado al proceso de ingenieros de informática, de que los partidos tienen personeros ¿No informáticos. sientes como todo. un blindaje para las personas que estaban a cargo de ese proceso del 21? Bueno, ¿te refieres blindaje en qué sentido? ¿En que no les ha pasado nada? Claro, protección. Pero claro. Reivindicaciones, Ten en ¿no? cuenta de que tienen el control del Ministerio Público, Sí, ¿no? O sea, sí. el control no es solamente la cabeza, el fiscal, es todo un sistema, y lo mismo en el Poder Judicial, que es un proceso, así como en una época, tú eres muy joven, pero se hablaba de la apristización de la justicia porque estaban apristas Sí, por todos que lados. todo lo manejaban, Ahora es al revés, claro. o sea, es la caviarada la que Claro. controla. En esa época se hablaba de que si tú eras compañero tenías trabajo Así fijo. es, estabas entrado Ya a tenías tu hacer... carnet aprista, podías entrar a cualquier lado. Puede de que eso se sea- hablaba, Se ¿no? hablaba, Sí. como te digo, que claro, la prueba era evidente porque eran gente que había militado en el APRA Sí. o se acercaba. Pero no se llegó al extremo de lo que hemos llegado ahora, porque en esa época era para llegar, no para fregar. Sí. El de ahora ha sido al revés, ha sido Claro. para politizar la justicia. De ahí Eso es- sacar el mayor provecho. Bueno. Claro, entonces son dos situaciones totalmente Claro, porque diferentes. en Una esa era época para llegar. Claro, en esa época era para ganar un sueldo. Así es. Ahora es para manejar todo el producto. Es para manejar todo. Sí, Entonces, sí. yo Manejar creo el de que sistema. ahí ha habido una actitud permisiva. Y mira, el propio Congreso, que es el cual se le acusa de todo, Ujú. no tomó las previsiones adecuadas porque se hubieran hecho los cambios legales con la fuerza de los votos que acumulaba el denominado sector democrático del Congreso, hubieran podido hacer mejor las cosas. Sí, sí. Es muy Lamentablemente esto ha ocurrido. Ahora lo que me llamó la atención ayer del presidente era cuando el presidente Balcázar en la entrevista. la con entrevista Genaro de la Ley, noche en Panamericana. Sí, me daba gracia cuando hablaba de las responsabilidades penales, de que después van a verlo en alusión a los ministros, Sí, ¿no? sí. Porque también las van a ver en relación a la gente de la OMPE, ¿no? Las responsabilidades ya están buscándose. Y están buscándose, eso viene lo anecdótico, porque lo ha pedido el propio Jurado Nacional de Elecciones. O sea, fíjate tú, eso es lo más curioso, que lo que se ha empezado es a raíz de los pedidos que ha hecho el propio órgano electoral. Y otra cosa que también mira de los programas de ayer en televisión me llamó la atención, el presidente de CONFIEP
¿no? O sea, es decir, que ya da porque todo está ya terminado Ya está todo prácticamente. concluido, sí. Hablaba de que debían ponerse de acuerdo OMPE y el Jurado Nacional Electoral. No tienen por qué ponerse de acuerdo nunca, porque cada uno tiene una función diferente. ¿Cómo le puedes pedir que estén de acuerdo el fiscalizado y el fiscalizador? No Claro, tiene lógica. inaudito, pues, Es claro, inaudito, claro. pero ayer me quedé sorprendido escuchando cuando decía de que entre las cosas que había que superar era estos roces, estos... Yo digo, no, ¿qué es esto? Me puse a buscar el currículum del presidente Config, bueno, no es abogado, tiene, puede decir alguna cosa, pero descubrí pues que era representante de los constructores, ¿no? De los contratistas de obras. Un sector que está muy mal visto, por supuesto, en el tema de los delitos de organización pública, porque donde hay corruptos, hay corruptores, ¿no? Indudablemente. Y los dos tienen responsabilidad en el tema. Indudablemente, indudablemente. Y hablaba, ¿recuerdas tú la entrevista de ayer en la parte en la que Milagros le pregunta acerca de su posición para la elección del presidente y él al final dice, no, yo no te puedo decir por quién he votado, pero hace hincapié de que decidió el voto en la cola. O sea, él fue a votar, cosa que no lo creo porque, fíjate, todos sabemos un poco que para salir del paso, ¿tú Sí, crees? para salir del paso porque en verdad, bueno, ha mantenido las intereses y el equilibrio, Sí. ¿no? El decir, yo como presidente no debo intervenir. Sí, eso sí. Pero es poco creíble porque en realidad todos lo comentábamos en algunas ocasiones. El país desde muchas semanas antes había definido su voto. Lo que pasa es que acá, acuérdate que en la teoría de la ciencia política hay el famoso voto vergonzante. Yo no digo que voy a votar Claro. por Keiko porque me vienen todos Sí. los palos. Sí. No digo que voy a votar por López Aliaga porque me caen. No digo que voy a votar por Sánchez porque me caen los Claro. palos de todo. O sea... el doble mensaje. Una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace. Claro, y al final tú ya decidiste tu voto, ¿no? O sea, pero prefieres guardártelo para evitar el Pero chubasco, yo ¿no? siento que por querer salir del paso cometió un desliz, porque es poco responsable el presidente de la República que diga que él decide su voto. Sí, en claro, la y cola, teniendo las opciones para él, Claro, como un hombre de claro. izquierda, eran muy escasas. ¿no? Claro, claro. Incluyendo también algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, que él en su gabinete no tenía blanquitos, ¿no? Sí. O sea, entre otras cosas, ¿no? Sí, claro, ese es el eterno problema de un país que queremos dividirlos entre por los qué? de allá y los de acá, los que tienen Marco plata y los que Tulio, no tienen ¿por qué plata. es eso? Bueno, yo creo que son dos cosas, ¿no? Por un lado, el tema del complejo. ¿no? Son complejos, Sí, ¿no? sí, sí, Sí. sí, porque el hecho de que sea mestizo a mí no me hace ni más ni menos que un moreno o un gringo. O sea, eso depende de lo que tienes en la cabeza. Y de lo que tú crees de ti. Así es. Sí. Entonces, pero hay gente que cree en eso, cree en ese tema. Mira, por ejemplo, esas apreciaciones del presidente sobre el tema de los judíos te revelan Terrible. una clara forma de entender el fenómeno. A eso iba justamente, ese exabrupto, por decirlo menos, Sí. de manejar la historia desde su Sí. punto de vista, ¿no? Claro, entonces, Pero es el representante de nuestro país. Pero La gente fíjate- puede pensar que los peruanos hablamos así o creemos lo mismo. claro. Entonces, Ahí está la responsabilidad también. ese es un tema muy serio en un país que no terminó de su proceso de mestizaje, ¿no? Acuérdate que este es un país en donde la costa es mestiza y la sierra es andina, Sí. es de origen quechohablante. Sí. Entonces, es un país que lamentablemente no se ha terminado de fusionar. Claro, y hablamos de la gente del Amazonas que viene de la descendencia de los chancas. Y ahí vienen las situaciones complicadas. Pues, Y encima una prédica constante anti-Lima, ¿no? Es También, decir, ¿no? sí, tú lo encuentras, pero que muchas veces los dirigentes regionales de los movimientos regionales, gobernadores y políticos regionales, lo utilizan como un escudo cuando llegan al poder para tapar su ineficiencia, ¿no? O sea, no hay plata. Oye, mira, nunca han recibido las regiones más plata que en los últimos 20 años. Sin embargo, las regiones siguen estando sin ¿Tú desarrollo. estás de acuerdo que es un tema de gestión? Sí, no, no solamente un tema de gestión, sino que lógicamente es más fácil hacerse de un dinero mal habido con una obra grande que en estar haciendo las obras chiquitas, ¿no? Muchas de las cuales Sí. se necesitan. Sí. Si tú sembraras el país, un país que el 90% es de agricultura familiar, sembraras el país de canales de riego, los mejoraras los que existen, lógicamente que mejoraríamos las condiciones de vida. Pero hay que hacer de mucha grandes población. inversiones, grandes obras. Y no Esas son las utilizar- más visibles, ¿no? Claro, Y que claro. permiten una comisión mayor, Sí, ¿no? sí. Y eso es lo que hay que... O sea,
Yo siento que a un tiempo esta parte es muy evidente el atractivo que tiene el erario nacional, o sea, el atractivo que tiene el dinero del Estado. Y en un país en el cual no hay requisitos para llegar al puesto. Exactamente. No necesitas ser profesional. ¿Tú crees que debería haber un filtro? No, definitivamente. Mira, para cualquier trabajo se te pide tener la secundaria completa. Es que es increíble. Para un trabajo, para una entidad que no manejas privada, dinero. Sí. Solamente manejas tu fuerza laboral y el capital. cobrar. Y el capital. Así es. Ya para eso es un tamiz, o sea, hacen una selección impresionante. Pero para el Estado no. Curiosamente, ¿no? Y entonces ahí tienes tú de que hay gente que no tiene ninguna experiencia en nada, Es impresionante. en nada de lo que es cuestión pública, Sí. ¿no? Yo digo, deberían a veces en plan de broma y con el respeto que se merecen las 3.000 municipalidades de centro poblado menor que tenemos, que son de los pequeños poblados, no hablamos de provinciales ni distritales, centro poblado. Sí. Mira, ahí es donde se aprende, porque tú aprendes a gobernar, a hacer gestión desde la escasez. Claro. Uy, qué fácil es cuando el dinero está ahí puesto en Claro, bandeja, ¿no? claro. Entonces no necesitas mucho ingenio. Es como un matrimonio, ¿no? Sí. En la escasez y la abundancia. Y lo dice el cura cuando te va a dar, en ese caso, la venia para que tú tomes esa iniciativa, ¿no? Y Sí. te lo dicen también al momento del matrimonio civil, ¿no? O sea, tiene Lo que no estar- te dices es que cuando llega la escasez el amor se va por la ventana. Así es, la escasez entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Pero ahí donde se ve realmente las relaciones, ¿no? Claro, o sea, ahí claro, donde las claro. relaciones realmente son las que funcionan. Y entonces acá tenemos de que termina alguien diciendo de que ser profesional no vale nada, que la universidad de la vida es lo mejor. Claro, y ahí viene la contradicción, ¿no? Ahí viene la Entonces yo no contradicción. entiendo por qué esa gente que piensa así defiende tanto, por ejemplo, de que es inconcebible que no tengamos fondos para las becas de beca 18, pues si no vale nada. O ese la título. beca centenaria, que hay mucha gente No que tiene- estaba no ya en vale nada. proceso. Claro, que O es sea, importante. Y los han además, cortado porque no hay presupuesto. y además que mira, no es un regalo, porque toda esta gente que sale con esas becas está obligada a trabajar en el país, Sí. no es de que tú los formas Sí, y se y se quieren quedan, quedar no. en Estados Unidos. Tienen No, que no. regresar, Tienen que correcto. regresar Sí, o pagar, sí, entonces, sí, o sí. reintegrar Sí. lo que se ha gastado. Sí. ¿Por qué? Porque el Estado pues tampoco es una vaga que da tanta leche. como Claro, es una inversión. es una inversión. Inviertes en personas que se lo merecen. Así Eso es. sí es verdad. Hay alumnos, hay muchachos que se lo merecen y hay muchos que están en proceso que lamentablemente se les ha truncado el futuro porque el tema de presupuesto no da. Claro, pero si no valen los títulos, yo no entiendo por qué gente de ese partido se araña porque dicen que no hay plata para pagar la beca 18. O la Si del no vale, Bicentenario, ¿no? o la del Bicentenario. Es increíble cómo ha cambiado tanto. Pero a mí me preocupa esta segunda vuelta. Me preocupa el escenario que viene con la OMPE, que viene prácticamente divorciado del Jurado Nacional de Elecciones, porque sabe que es una trilogía, ¿no? La RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional deben ir de la mano. Pero siento que hay desavenencias marcadas entre el Jurado Nacional y la OMPE en este momento. Y mira, todo esto también viene de mucho antes. Acuérdate que por mandato legal, en nuestro país cada 4 años deben hacerse censos nacionales. Yo siempre comento, bueno, no se escucha ninguna réplica ni a favor ni en contra, ¿por qué tenemos este tema de que no se liga el proceso del censo con la elaboración del padrón electoral? Es decir, mira, si todo el país es visitado, casa por casa, y que es tan fácil saber que en la casa, en el domicilio asignado con el 204 de Angamos, Sí. vives tú, vivo yo, vive Sandy, y ya está, se acabó. Ya estamos, pues, los 3 vivimos acá. Trabajamos en otros sitios, pero entonces debería ya el registro recoger eso. Ya está. Pero acá no. Por eso tienes tú de que, y eso también lo conoces como periodista, de que muchas veces se comenta que en Lima, el que gana siempre la alcaldía de Jesús María, no necesariamente vive en Jesús María. Y no siempre interesa el partido por el cual vaya. Basta con que simplemente colgarse del candidato a alcalde de Lima para salir. ¿Por qué? O sea, Porque tú revisas, eso lo conversaba Claro, una vez, me por acuerdo, arrastre con gana, Fernando. ¿no? Claro. No, pero es un arrastre que viene de los padrones electorales. Conversábamos con Fernando Tuesta para las elecciones del 2010, me acuerdo, las municipales, que había una cosa curiosa. De acuerdo, si tú comparas en este momento la cantidad de personas mayores de 18 años en el Instituto Nacional de Estadística e Informática y los de 18 años del padrón electoral, resulta que tenemos
casi el doble de electores en Jesús María. O sea, y no hay tantas casas en Jesús María. ¿Por qué? ¿Por qué es ¿Por eso? qué? Porque el registro funciona en el hospital de Bagliati, donde todos los niños nacen 20, 30, 40 niños Ajá. que son nacidos en Jesús María. Correcto. Y todo el año se la pasan naciendo, inscribiéndose en Jesús María. Tienes Vienen ya mucha inscritos. razón, claro. Entonces tienes un padrón totalmente distorsionado. Claro. Por eso, mira, cualquier estudioso de la realidad política de Jesús María te dice, mira, basta con colgarse de un buen candidato. Sí. Te doy un ejemplo. Dale. En las elecciones del 93, creo que fueron, que la que participó Belmont no tenía candidato en Jesús María. Y su opositor era Lucho Cáceres, que venía a ser un exitoso alcalde de Arequipa. Obviamente por ahí había un Marco Tulio Gutiérrez como candidato a alcalde de Lima por el FREPA, que bueno, me habían puesto porque me invitó el líder histórico de los israelitas. Pero la pelea era obviamente entre los dos, eso no había que ser tonto para no darse cuenta, ¿no? Resulta que no había candidato de obras, se olvidaron de poner candidato en Jesús María. ¿Y quién? Ganó el del partido del Cerrito, no me acuerdo el nombre, del partido de Cáceres Blanco, era el segundo. ¿Por qué? Porque lógicamente todos los votos que salieron para Belmont y su candidato a obras en el distrito, que no existía, tuvieron que ser anulados porque no había candidato. Entonces había que pasar al segundo y el segundo. Imagínate. ¿Cómo es la política, no? Pero Marco Tulio, vamos a hablar un poquito de música, ¿qué te parece? Bueno. Yo sé que a ti te gusta la música y quiero, a propósito de eso, quiero que le pases a Sandy este aviso que hiciste por inteligencia artificial, que me acabas de contar para compartirlo, porque me parece muy interesante. Okay. Y te quería comentar, Marco Tulio, que yo sé que a ti te gusta la música. Sí, claro. Yo sé que a ti te gusta la música en inglés. Yo sé que tú eres, inclusive... Mira, sí, no. Sí, bueno, no. Yo me acuerdo, fíjate, que una vez cuando era muchacho, tuve un programa en Radio San Isidro, que era de nuestro amigo Calmeta. En la avenida Petituars. En Petituars. Y ahí estaban Lalo Archimbó. Muchachitos estaban en esa época. Todos éramos. ¿Y qué música ponías en esa época? Imagínate, de Bachman Turner Overdrive. Qué buena música. Era música rock en inglés, ¿no? Me acuerdo que el programa lo empezaba diciendo Atardecer en San Isidro. Impresionante. Era el título del programa. Muy bueno. Y mira, quienes me acompañaban en la conducción eran Ina Barúa, una de las voces más bellas de la televisión. Tú eres muy, muy jovencito. De Panamericana era la que leía las noticias, ¿no? Mira, pero éramos muy amigos. Habíamos trabajado juntos en el programa de Linda Guzmán, en Buenas Tardes Familia. Ahí nos hicimos amigos y pasé pues a ese mundo de la radio, ¿no? Y si hablamos de canciones, por ejemplo, una que te haya marcado en este último tiempo, una canción así que la has escuchado y te impactó. Mira, yo soy fan de las canciones de Juan Gabriel. Me encantan, o sea, son muy sentidas, muy de lo que me gusta, ¿no? El tema de que sean recordables. Vamos a poner en un rato más Amor Eterno, que es la canción para la mamá. Pero hay una canción, por ejemplo, de para mí, entre las últimas, Así Fue, ¿no? Así Fue. ¿La tienes? Que los hermanos Yaipen la llevaron a un mix. Claro, ¿no? Hay un mix también. Claro. Esta es la original. Esta es la que interpreta Juan Gabriel. Juan Gabriel. Vamos a escucharla, por favor. Perdona si te hago sufrir. Así Fue. Tenía la particularidad, Juan Gabriel, yo lo he presentado, he tenido el honor de presentarlo. Tú normalmente sabes que los artistas hacen en promedio 1 hora y media sobre el escenario. Juan Gabriel hacía 3 horas y no se bajaba. No se bajaba y seguía cantando, salía a los mariachis, seguía cantando, se iba, se despedía y regresaba por lo menos 4 veces. Tenía esa particularidad. Extraordinarios. Disfrutaba intérpretes extraordinarios como Rafael, ¿no? Buenísimo. Que te agarraba el micro y justo para los más agudos se apartaba del micro, ¿no? O sea, no era al revés como otro que casi se come el micro para que suene mejor, ¿no? Él se alejaba. Y tú que sabes de voz y de locución, sabes que eso se hace. Vamos a escuchar, ¿tienes las versiones mixera de esta canción? Ahí está. Esta de los Yaipen, ¿no? Ahí están. Walter y Javier, los hermanos Walter y Javier, los hermanos. Pero es que no está en mis manos. Marco Tulio, muchas gracias. La letra es muy interesante, muy linda, muy bonita. Y ahora es un poema llevado a la música, sí, ¿no? Bueno, como la mayor parte de las canciones la mayor parte de Juan Gabriel, ¿no? sí. Claro. Y experiencias personales también. Roguemos que siga con vida porque dicen que todavía su muerte es un misterio. Al igual que Elvis.
Gracias, Marco Tulio. Un placer, un placer. contigo. Vamos a una pausa y vamos a regresar con mucho más a través de la señal de PBO. Gracias por escucharnos en PBO, la radio con fe. En Pariñas Piura, 98.1. En Sullana, un abrazo para la gente de Sullana, 96.9. Palpa Ica, 93.1. Chimbote Ancash, 102.7. Castilla Piura, 89.5. En Ica, 107.1. Chiclayo, Lambayeque, 90.3. Gracias por sintonizar PBO en televisión, a través de las redes sociales y en la radio con fe. Regresamos luego de la pausa. En Redondos queremos saber cuál es el plato más rico que recuerdas. Quizás no se ve así, y sí más parecido al clásico de tu abuelita, que aunque no se veía tan perfectito, su sabor sí que lo era. Y es que Redondo sabe, y sabe muy bien que para los peruanos primero es el sabor, luego que se vea bonito, porque la vida real no es perfecta, pero definitivamente así sabe mejor. Redondos, comamos bien, vivamos mejor. Tu internet vuela y ahora tu tele también. Con el nuevo Duo Fibra Más tienes todo. 600 megas por un año, pagando solo $59.90 al mes por los primeros 6 meses. Ahora con nuevos canales. Disfruta de TNT, CNN y Cartoon Network. Lo mejor en noticias, películas y dibujos animados. Son más de 100 canales por solo 40 soles más al mes. Visítanos en nuestras oficinas o llama al 016-418-1000. Está viendo PBO. Amigos de todo el Perú, gracias a PBO, Rey con Barba está de regreso. Los lunes y viernes de 8:30 a 10 de la noche, para analizar los hechos, para transmitirles nuestra opinión, para explicar nuestras razones y para decirles lo que otros no les dicen. Lunes y viernes de 8:30 a 10 p.m. Texas Steakhouse, carnes y parrillas, cortes de carnes sabrosos y ensaladas frescas. La perfecta combinación de la buena comida en un grato ambiente. El placer exclusivo de comer, convirtiendo cada ocasión en inolvidable. Disfruta de lo mejor en sus 2 locales: Chorrillos, Avenida Defensores del Morro 1803, La Punta, Avenida Miguel Grau 300. Texas Steakhouse, carnes y parrillas. Hay lugares donde el calor nunca se apaga. Bienvenidos a Deli Bakery. Bienvenidos amigos, nuevo bloque de nuestro programa, exactamente las 12 del mediodía con 25 minutos. 12 del mediodía con 25 minutos, como lo habíamos anunciado desde el inicio de nuestro programa. Esta semana se la vamos a dedicar a la mamita,
a todas las mamás que en este momento nos están sintonizando a través de la televisión, a través de la radio, también en las redes sociales que nos escriben constantemente. Para ustedes un abrazo anticipado por la celebración del domingo, en especial para aquellas que hacen la doble función de papá y mamá, para aquellas que en este momento también están trabajando, para todas aquellas que se sacrifican por sus hijos, que es la gran motivación de todas las mamitas que van a celebrar no solo el segundo domingo de mayo, sino todos los días del año, porque se lo merecen. Un abrazo para todas ellas y recuerden que nuestra programación de esta semana va a ser dedicada de manera muy pero muy especial a las mamás, a las que especialmente sintonizan nuestro programa. Y repito, el segundo domingo de mayo no es solo el Día de la Mamá, es todos los días para poder reconocer en ellas el amor incondicional, porque una madre tiene eso, es la característica de una mamá, el amor incondicional. Y para ellas y por ellas es que estamos nosotros transmitiendo para ustedes esta edición de hoy, que empieza con esta posibilidad que tenemos todos de conocer un poco más acerca de las reacciones. Por ejemplo, con el tema de la OMPE, aparece ahora también la postura del Jurado Nacional de Elecciones, tenemos el tema de Petroperú. Tenemos a muchas personas que en este momento están conectadas a través de la radio, la televisión y también de las redes sociales, donde estamos nosotros dando oportunidad para conocer un poco más de esto, porque en realidad nos pertenece, nos corresponde saber qué es lo que está sucediendo con las elecciones, qué es lo que está sucediendo con las compras, con las adquisiciones, por ejemplo, de los F-16, qué es lo que pasó ayer con la presentación del presidente en una entrevista por Panamericana Televisión, qué es lo que pasa también que gira alrededor de las becas del Bicentenario, qué es lo que sucede en el día a día. Y eso es lo que hacemos a través de esta ventana llamada PBO. Vamos, en este momento nos conectamos con la Municipalidad de Lima. Anunciamos una conferencia de prensa temprano, ya se está llevando a cabo. Vamos directamente con esta imagen. Adelante, por favor. Deterioro de varias propiedades declaradas monumentos, como la propiedad Yacoletti y una serie de inmuebles que han sido afectados directamente por estos disturbios, estas manifestaciones. Básicamente, el día de hoy deberíamos estar presentando esta acción competencial por menoscabo a las atribuciones constitucionales, que es una facultad que le da justamente el Tribunal Constitucional de una sentencia 004-2024, que es una variante de una acción competencial donde justamente la municipalidad está demostrando que esa inacción, esa inaplicación de esta garantía constitucional que es el derecho al voto, perjudica directamente y menoscaba las competencias municipales vinculadas a lo que son justamente lo que es la tranquilidad, la paz social, el ornato que merece en este caso el centro histórico. Eso sería todo, alcalde. Gracias. Muchas gracias. A continuación, las esperadas palabras de nuestro alcalde metropolitano de Lima, señor Renzo Reyardo Barreto. Estimado Juan Cabero, aquí presente, regidor metropolitano, muchas gracias por acompañarnos. Estimado Cristian Góngora, también regidor metropolitano. Señor Alejandro Jiménez, gerente municipal. Doctor Raúl Fernández, jefe de la Oficina General de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Doctor Hans Cayaza, abogado de la municipalidad ante el Poder Judicial. Estimados gerentes, amigos, colaboradores de la Municipalidad Metropolitana de Lima que hoy también nos acompañan, compatriotas, vecinos de Lima, amigas y amigos. Hoy me dirijo a ustedes con la seriedad de quien actúa conforme a sus principios y con la firmeza de quien no está dispuesto a callar frente a los abusos que afectan los derechos fundamentales de millones de peruanos. He presentado 2 recursos, como es de público conocimiento, ante las más altas instancias de justicia de nuestro país. Uno ante el Poder Judicial y otro ante el Tribunal Constitucional. Ambos tienen un objetivo
claro y legítimo: defender los derechos de los limeños y de todos los ciudadanos que hoy ven amenazadas garantías esenciales consagradas en nuestra Constitución Política del Perú. El más importante de esos derechos es el derecho a votar libremente, en condiciones imparciales, justas y transparentes. La democracia no puede sostenerse sobre reglas manipuladas, árbitros cuestionados o instituciones sometidas a intereses políticos. Cuando se pierde la confianza en la neutralidad de quienes deben garantizar elecciones limpias, lo que está en riesgo no es una candidatura, sino la legitimidad misma del sistema democrático. Por eso quiero también anunciar públicamente que no postularé a ningún cargo de elección popular. Repito, no postularé a ningún cargo de elección popular en las condiciones actuales. Tomo esta decisión porque considero que hoy no existen las garantías necesarias para participar en un proceso verdaderamente transparente e imparcial. Pero también porque no permitiré que se utilice. Estamos conectados directamente desde la Municipalidad de Lima. Hace uso de la palabra Renzo Reyardo, alcalde de Lima, en referencia sobre la democracia, que no se debe sostener sobre manipulaciones, malos entendidos, un sinfín de errores. Esto es una propuesta, es una acción de amparo que propone la Municipalidad de Lima a través de esta conferencia de prensa. Nosotros estaremos atentos a las preguntas de los periodistas que han asistido y sobre todo a las palabras que sostiene Renzo Reyardo como alcalde de Lima. Vamos a retomar la conexión enseguida. Adelante, por favor. No se negocian ni se pisotean. Se defienden hasta el último momento en que uno tenga la responsabilidad de ejercer un cargo de representación. Ese deber se vuelve aún más importante cuando las autoridades llamadas a actuar como árbitros imparciales han mostrado inacción, complacencia o incluso cercanías con sectores que buscan perpetuarse en el poder mediante ventajas indebidas y prácticas que distorsionan la voluntad popular. Defender el derecho al voto no es un acto político electoral, es un acto de dignidad democrática. Hoy más que nunca necesitamos ciudadanos vigilantes, instituciones independientes y voces firmes que no se arrodillen frente al poder. Porque el Perú merece elecciones limpias, autoridades legítimas y una democracia donde la voluntad popular sea respetada sin trampas ni manipulaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro alcalde de Lima, señor Renzo Reyardo Barreto. A continuación pasamos a la rueda de preguntas. Invitamos a los señores de los medios de comunicación a realizar una pregunta por intervención. Primera pregunta. Claudia Díaz, Willax Televisión. Buenas tardes. Hola. ¿Escucha? Sí. Buenas tardes, ¿qué tal a todos los presentes? Quisiera consultar con respecto a la acción de amparo, si es que vendría acompañada de una medida cautelar, digamos, bien el marco que se va a dar a la espera de los resultados oficiales por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias. Muchas gracias.
La estrategia legal es una estrategia que se tiene que manejar en esos extremos. Sin embargo, voy a cederle la palabra al doctor Cayaza porque aquí hay dos recursos. Uno es ante el Poder Judicial y el otro es ante el Tribunal Constitucional. Voy a cederle la palabra tanto al doctor Cayaza como al doctor Raúl Fernández. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el peligro en la demora permite presentar medidas cautelares innovativas oportunas para garantizar la pretensión en trámite. Sin perjuicio de eso, estamos evaluando sobre qué estructura se va a presentar oportunamente. Ahorita estamos abocados a que nuestra demanda sea admitida a la brevedad. Gracias. Bueno, complementando la respuesta, efectivamente, esta acción lo que busca es la nulidad de este acuerdo de sala y lo que busca es la restauración de estos derechos constitucionales. El Código Procesal prevé efectivamente ante la admisión de la demanda la posibilidad de interponer una medida cautelar y justamente estamos evaluando, lógicamente, en la medida que hay plazos preclusivos para justamente, en este caso, evaluar esta posibilidad de presentar esta solicitud de medida cautelar, ¿no? En la medida de garantizar que justamente no se conculquen los derechos constitucionales de más de 1 millón de vecinos de la ciudad de Lima. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. Salvador Sampén, Canal N. ¿Cómo está? Buenas tardes. Alcalde, quisiera consultarle cuál es su respuesta al partido de Juntos por el Perú después de la denuncia que le han interpuesto por presunta infracción en la neutralidad electoral. Mi respuesta es que esa denuncia no resiste ningún análisis legal, que no se ha infringido en absoluto, yo en particular, ninguna norma que afecte la neutralidad electoral. No me he referido en ningún momento, ni siquiera en este instante, a ninguna agrupación política, a ningún candidato. No han habido mesas abiertas que podrían generarse las especulaciones respecto a que mis declaraciones eventualmente configurarían el favorecimiento en un proceso electoral abierto a alguien en particular. O sea que bajo ningún punto de vista, se vulnera precisamente esa neutralidad. Ahora, que algunos lo quieran levantar, están en su derecho. Este es un país democrático y hay libertad de expresión, evidentemente. Pero lo querrán levantar porque les convenga, tal vez, o porque sienten que ante este tipo de medidas, como el de presentar los recursos que estamos presentando ante las más altas autoridades del país, algunos se puedan perjudicar. Entonces, evidentemente, todo está dentro del mundo de la especulación, pero objetivamente y legalmente no aplica esta denuncia presentada por ese partido político, que ni siquiera voy a mencionar su nombre, precisamente para que no se diga que se vulnera el principio de neutralidad, que, bueno, a algunos les gusta utilizar esos argumentos, pero estamos absolutamente convencidos, seguros y firmes, no solamente en lo que se ha declarado, sino en los pasos que vamos a seguir dando para que se recupere esa vulneración a un derecho fundamental establecido en la Constitución Política del Perú, que es el derecho al voto de los peruanos que viven en nuestra ciudad, y que de acuerdo al artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades estoy en todo el derecho de defenderlos y de defender esos derechos que están establecidos en la ley de leyes, no en una norma por más orgánica que sea, en la ley de leyes. La vulneración de los derechos está en el artículo 31 de nuestra Constitución Política. Igual voy a darle al doctor Raúl Fernández un espacio para que pueda ampliar respecto a esa llamada vulneración a la neutralidad, ¿no? que a algunos les gusta preguntar mucho sobre el particular. Raúl.
Bueno, como ustedes saben, el alcalde de Lima es el representante legal de la municipalidad, es la máxima instancia administrativa de la municipalidad y también representa a los vecinos de acuerdo al artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades. La neutralidad electoral no implica la suspensión de lo que es la función pública, ni el silencio de las autoridades frente a una situación de riesgo social. El alcalde tiene deberes funcionales sobre todo, y en este caso particular, el alcalde tiene básicamente el deber de defender el derecho de voto de los ciudadanos, el de defender y propender el llamado a la prudencia institucional y advertir la necesidad de preservar el orden público. Eso no es irse contra la neutralidad política, es cumplir un deber funcional como alcalde de Lima. Muy diferente hubiese sido que el alcalde haga un llamado a emitir un voto sobre algún candidato, lo cual no ha hecho, o que se respalde a una candidatura específica, tampoco se ha hecho, o que se realice propaganda política, tampoco se ha hecho. Lo que se ha hecho es, se ha cumplido con un deber de función, que es irrenunciable. En este caso, no hay una irrupción a lo que es la neutralidad política, lo que hay es un cumplimiento de un deber funcional que es que lo asume el alcalde. Muchas gracias, Raúl. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Catherine Ayarza, Epicentro. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas tardes. Queríamos consultarle si nos puede precisar otra vez, repetir los nombres de todos los abogados que están dentro de este caso. En la mañana le hemos visto al doctor Wilber Medina, acá no lo vemos, no sabemos si va a ser parte. En general, si nos puede, por favor, dar el listado de los nombres de todos los abogados y también cuál va a ser el pago de los honorarios de cada uno de ellos en aras de la transparencia, ¿no? ¿De dónde va a salir este pago? Si quizás ya han hecho un adelanto de pago. Esa es la pregunta. Muchísimas gracias. A ver, su pregunta es ¿qué abogados son los que están frente a estos procesos? En el proceso que hemos presentado, en el recurso presentado ante el Poder Judicial está el doctor Hans Cayasa, que lo pueden ver aquí a mi izquierda, y que ya creo que ha explicado con amplitud lo que se pretende con ese recurso. En el caso ante el Tribunal Constitucional de la Acción Competencial es el doctor Gerardo Beto Cruz, que ha sido además un miembro del tribunal, un destacado y distinguido miembro del Tribunal Constitucional, es quien está defendiendo los intereses de la municipalidad en ese proceso. El señor Wilber Medina es abogado de algunos casos de la municipalidad, que en la mañana estuvo acompañándome a mí. Bueno, se está desarrollando esta conferencia de prensa anunciada. Estamos nosotros atentos a lo que está sucediendo. En la mesa principal se encuentra el alcalde de Lima, Renzo Reyardo, acompañado por Raúl Fernández, Hans Cayasa también. Habla sobre el derecho al voto, se habla sobre las ventajas individuales, sobre los cargos de representación, la responsabilidad y sobre todo también, seguro en unos minutos más, se va a hablar acerca de esta convocatoria que ha sido anunciada para este miércoles en el Paseo de los Héroes Navales, una convocatoria, una marcha nacional. Bueno, estrategias legales que se están presentando, acciones de amparo en el Jurado Nacional de Elecciones, medidas cautelares en el Tribunal Constitucional. Estaremos en desarrollo con esta información en los siguientes minutos. Para el análisis de este acontecimiento, de esta conferencia de prensa y temas ligados a las elecciones, hemos invitado al señor Fernando Tuesta, que es ex jefe de la OMPE, que nos acompaña la tarde de hoy. Fernando, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y sobre todo el detalle, porque me contabas que estabas con una dolencia afectiva y has estado haciendo solo conexiones por videollamada, en fin, y es la primera vez que vas después de más o menos 2 semanas. 3 semanas. Has estado cuidando, te agradezco ese detalle de venir al programa. Se agradece. Fernando, puntual, hemos estado mirando esta conferencia en la cual el señor Reyardo, acompañado del señor Fernández y Cayasa, están poniendo los puntos sobre la mesa en referencia a la posición que tienen con los resultados y con el proceso específicamente del Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, en estas elecciones 2026. Tu posición, tu comentario.
Bueno, estamos en una etapa evidentemente complicada, difícil, porque sobre todo Renovación Popular, encabezado por el exalcalde de Lima, desconoce el proceso, los resultados y su legitimidad. Bueno, y están haciendo todo posible para que esto se convierta en una salida probablemente de nuevas elecciones. Yo creo que... ¿Ese escenario es viable? A ver, en nuestro ordenamiento normativo no existe ningún tipo de elección distinta a la que hemos tenido. Incluso el haber prorrogado una hora de cierre de los locales de 5 a 6. De 5 a 6, como el de cierre de mesas, no tiene una norma expresa que lo ampare. Sin embargo... No estaba considerado. No, porque la ley dice de manera taxativa que la elección es de 7 a 5 y se cierran las mesas al mediodía. No dice nada más, no dice que por alguna eventualidad esto puede ser prorrogado. El siglo pasado sí se podía prorrogar. Es más, la gente incluso se había acostumbrado, ¿no? Llegaba tarde, prorrogaban, entonces alcanzaba a extendían votar. Y votaban. Así es. Pero esta vez no, la norma es, repito, muy clara. Sin embargo, por una excepción, debido a las circunstancias que ya conocemos sobre la distribución del material, esto se prorrogó y permitió que aquellas mesas que no se habían abierto el domingo se abrieran el lunes. ¿Y a ese escenario se le llama elección complementaria? No. ¿O simplemente es...? No, es prórroga. Una prórroga de fecha. Así es. Ya. Una elección complementaria. ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Solamente está concebida para las elecciones regionales y municipales. No para las presidenciales. De manera clara y precisa. Nunca una elección general, menos aún para circunscripciones específicas, se ha realizado una complementaria. Trato de precisar. La única vez que hubo en el Perú una elección complementaria parlamentaria fue en el año 67, porque en esa época, cuando por alguna circunstancia un parlamentario dejaba de serlo, en este caso muerte, entonces había una elección para completar ese escaño. No seguía en el orden. No había un accesitario como en estos casos. La muerte de Ciro Alegría, de Carlos Cueto Fernandini, permitía una nueva elección. Una nueva elección solamente para elegir esos 2 escaños. Ocurrió en 1967. Correcto. Pero con la nueva ley, posterior ya, Ley Orgánica de Elecciones del año 95, eso no es así, sino, si, como ha ocurrido, ha muerto algún parlamentario, sigue en el orden del el accesitario. Así es, el accesitario. Sí. Entonces, en una elección general no existe esta figura, y entonces... Permíteme, con la confianza que tengo. Vamos nuevamente a la conferencia. ¿Cómo no? Está Renzo Rayardo tomando la palabra. Adelante, por favor, alcalde. No quiero que se utilice esto como que es un argumento electoral, que mis acciones tienen que ver con pretensiones electoreras. Creo que está bastante claro que no va por ahí mi accionar. Mi accionar es transparente, es por buscar que realmente esos derechos vulnerados se restituyan. Y hasta donde tenga que llegar, voy a llegar. Y lo voy a hacer en defensa del gran número de personas afectadas que fundamentalmente viven en nuestra capital. Y claro que sí, los abogados obviamente que tienen que ser reconocidos por la institución. O sea, no encuentro mucha lógica en pretender pensar que los abogados van a ser contratados por alguien en particular, evidentemente por la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque estamos actuando en defensa de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de los vecinos de Lima, ¿no? Siguiente pregunta. Alex Juárez, RPP Noticias.
Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. A los abogados también estamos en vivo para la multiplataforma de RPP. Quería consultarle respecto a este anuncio que hizo el último fin de semana el Jurado Nacional de Elecciones, donde se anuncia que se ha dispuesto una auditoría informática integral y exhaustiva a la primera vuelta de las elecciones realizadas el 12 de abril. ¿Qué sensación le generan tranquilidad a usted, alcalde? Estamos atentos a las declaraciones en esta conferencia de prensa, especialmente del alcalde de Lima, Renzo Reyardo, que dice que hasta donde llega, él va a manejar hasta las últimas consecuencias y pide resultados. Se habla también, estábamos hablando hace unos minutos acerca de esta marcha convocada para este miércoles y estábamos desarrollando el tema de esta posibilidad de elección complementaria. Repito, a nivel de elección presidencial y parlamentaria no existe la figura. Existe a nivel regional y municipal. ¿Y cómo se desarrolla esto? Por algunos causales de nulidad. O sea, antes de la complementaria tú tienes que haber anulado la elección previa por algunas circunstancias que están claramente estipuladas en la ley. ¿Esta elección debería anularse entonces? Para que se proceda a la complementaria. Pero es que no hay complementarias. Claro. Ya, entonces, pero digo, ¿cómo se actúa en el caso regional municipal? Por ejemplo, si las 2/3 partes de los votos totales son nulo y blanco, se anula la elección. Si no va a votar el 50% de las personas, se anula la elección. Ya. Y por circunstancias que el jurado electoral especial tipifica que, por ejemplo, situaciones como un desastre natural que impide, digamos, la realización de elecciones, ¿no? Sí. Y no se pudieron elegir alcaldes, ¿no? ¿Recuerdas cuando apareció Sendero Luminoso? Tomó un pueblo de Chusqui y quemó las ánforas, quemó todo el material. Se recuerda ese episodio. Y entonces se tenía que hacer elecciones complementarias porque no se podía realizar. Sí. Entonces, está prevista, además para circunscripciones de esta naturaleza municipal, más no nacional. O sea, queda claro que es para regionales y municipales, más no generales. Pueden revisar la Ley Orgánica de Elecciones, en ningún momento habla de un tipo de elección llamado complementaria. Pero ¿cómo se realiza además esa complementaria, digamos, a nivel subnacional? Se tiene que convocar, se tienen que inscribir los partidos, todo de nuevo. Todo de nuevo, ciertamente en un plazo relativamente corto, pero no tanto. Sí. Por ejemplo, vamos a tener elecciones regionales y municipales en octubre y en noviembre de este año. Van a haber, probablemente siempre ha habido, por alguna circunstancia, que algún distrito o provincia no realiza elecciones o se anula. Esto se realiza generalmente en julio, 7 meses después, los 7 primeros meses del siguiente año. Estamos hablando entonces de un periodo relativamente, digamos, alto, tratándose de cosas pequeñas. La figura que quieren algunos señalar, exigir, demandar, es que se haga una elección complementaria. Claro, eso es lo que está exigiendo. O sea, esta conferencia de prensa tiene ese sostenimiento, esa base. Se sabe que hay un recurso de amparo, se habla de una medida cautelar, no solo se habla del Jurado Nacional, sino también del Tribunal Constitucional. O sea, el mensaje del señor Renzo Reyardo es nuevas elecciones. O sea, queda claro, ¿ese escenario es viable? No es viable. No es viable, por varias razones. El argumento es que muchos peruanos no pudieron votar. Bueno, es un argumento que está más extendido. de 500.000. Dice más de 500.000. Ya. El punto es de dónde sacan esa cifra. Porque la verdad es que no se abrieron exactamente 211 mesas en 3 distritos, que sí se abrió el día lunes. Lo que no se dice es qué pasó entonces con esas personas que sí fueron a votar. Evidentemente se les permitió el derecho a voto. Esas personas que votaron al día siguiente, eso no es una elección complementaria, simplemente no, es la una prórroga de la fecha, jornada. De la jornada. ¿Eso sí está permitido?
Eso, justamente lo que digo, tampoco tiene base jurídica, no está en la norma prorrogar, pero como una situación excepcional, dado que no votaron estas personas, no porque no querían, sino porque no estaban ¿Y ese no puede ser un materiales. argumento para anular y hacer nuevas elecciones? ¿Cuáles? O sea, lo mismo que se dice, No, pero como es que no pero votaron, cuando porque tú no llegaron. votaste, Claro. yo voté, acá los del Sí. SET votaron, ¿por qué vamos a tener que votar nosotros nuevamente? Pero hay muchos que llegaron y tuvieron que irse. Ya, bueno, acá ese es el argumento que normalmente se esgrime. Sí. Ya. La ley señala lo siguiente. En el Perú el voto es obligatorio. Entonces, se dice en la propia ley que las mesas se pueden abrir hasta las 12. ¿Por qué? Porque en nuestra forma de organizar las elecciones no es así en todos los países. Reposa la autoridad electoral en los miembros de mesa que se sortean. Sí. Mucha gente no quiere ser miembro de mesa. Es por eso que habían 6 suplentes. En Es por este eso caso. que había 6 suplentes. Entonces, ¿qué pasa? Tanto en esta elección como en otras, no van los titulares, a veces van los suplentes, y a veces se tiene que tomar de la fila. Y entonces, esa mesa tarda en instalarse. Y se puede instalar hasta las 12. Yo me pregunto, en elecciones anteriores, hubo gente que probablemente fue a las 8 de la mañana y tuvo que esperar hasta las 12 igual. O pudo haberse dado el caso igual que ahora, que fue a las 8 de la mañana, esperó hasta las 10:30 y se fue. ¿Y cómo resarcimos a todas esas personas que en elecciones anteriores no pudieron votar? O que de repente va a ocurrir lo mismo el 7 de junio y en adelante y así sucesivamente. Pero hay un O sea, escenario, Fernando, si me permites, hay un escenario en el cual las mesas no se abrieron a las 12, sino a las 2 de la tarde. claro, pero Y había personas que se retiraron porque tenían que regresar a su casa o tenían que irse a trabajar. bueno, ¿quiénes? Ahí, No, es que viene la especulación. Claro, ahí pues. viene la la especulación. Claro, ahí viene la estadística. No, Claro. ni siquiera la estadística, porque ni siquiera ha habido una encuesta de aquellos quienes dijeron, yo esperé hasta las 12, pero hasta las 2 no puedo. Entonces, ¿cómo tenemos esa cifra de 500 y Bueno, pico es mil? que justamente se están diciendo muchas cifras que no tienen base. ¿No tiene asidero? No tiene asidero. No tiene asidero. Pero nuevamente, a ver, han votado en las elecciones cerca de 75% de los peruanos. Más o menos el ausentismo ha sido 76% de los peruanos. El Instituto de Estudios Peruanos sacó una encuesta donde preguntó a quienes habían ausentado. Y el porcentaje más alto fue que el local de votación quedaba a mucha distancia. Ese es la principal razón del ausentismo en el Perú. No se toma en cuenta lo siguiente. Hay mucha gente que salió fuera del Perú y que no cambió su domicilio en los consulados. Correcto. En el Perú hay 1.250.000 peruanos inscritos en los consulados, de los cuales, como ya no se le penaliza, solo van a votar cerca de 320.000. Claro. Pero pensar que Estamos todos hablando los peruanos... de los peruanos en el exterior, ¿correcto? Sí, pero ese es el grueso del ausentismo. Sí. A eso le suma lo siguiente. Los peruanos que ya viven en el exterior y no han cambiado su domicilio, siguen con su domicilio en Lince, Lima. Guarochirí, Sí, cualquier en sitio. cualquier lugar de Perú. Y viven hace tiempo en el Perú o en el último periodo han viajado. ¿Creemos que hay 1.200.000 peruanos en el extranjero? No, hay como 4 millones. Hay Pero como 4 registrados, millones. estamos hablando de registros. Pero a lo Sí. que voy es que los no registrados aparecen registrados acá en el Perú. Sí. Y no van, esos suman el ausentismo. El segundo razón del gran ausentismo en el Perú es la migración interna. Claro, te vas de un lugar a otro y sigues con la dirección. Sigue con la dirección. O sea, por ejemplo, yo he preguntado a muchos de mis alumnos quienes no votaron. ¿Por qué no votaron? No, porque yo soy de tal y cual lugar. Y entonces no voy a votar. Algunos prefieren pagar la multa porque la multa es menor que trasladarse hacia este lugar de votación. Permíteme una pregunta. ¿Y el escenario en el cual no se abrieron las mesas porque estaba el material y no dieron la orden?
Por ejemplo, en el Colegio Marcan hay testimonios Se ha hablado de de personas eso, que estaban se ha hablado. inclusive, te digo, en el sótano. Y tú Sí, sabes que el seguro. sótano tiene otro tipo Sí, sin duda. Vea, ahora, con de esto- oxigenación, perdón. que es más complicado, ¿no? Mira, la elección es un proceso sumamente complejo de organizar. Hay dos acciones del Estado que son de una envergadura muy alta: el censo y la elección. La diferencia es que el censo, que han habido también problemas con el censo la última vez, eso no reviste pues un nivel de visibilidad y de impacto. Claro. Acá sí, porque está en juego el poder. Acá es política. Claro, acá es Y política. entonces eso es muy sensible. Lo otro es estadística. Ese es, lo otro es muy sensible. Sí. No, es importantísimo saber cuántos somos, en dónde vivimos, etcétera. Pero en qué este es muy, condiciones, sí. así es. Pero este es muy sensible. Entonces, ¿ha habido irregularidades? Las ha habido. Las ha habido. Como hay irregularidades en muchos países, en muchas elecciones, yo personalmente he sido miembro de misiones técnicas de observación en 40 oportunidades. Y he visto irregularidades. Tú has como las he observado visto. procesos fuera de Perú. Sí, Ya. en casi toda América Latina. ¿En qué tiempo fuiste tu jefe de la OMP? Entre el 2000 y 2004. 2000-2004. Esta situación de la cadena de custodia en ese tiempo, ¿se apelaba al ejército? Ya, acá hay otra. Porque hay un cuestionamiento ahí, el por qué no. No, acá hay un tema que creo que está maltratado. A ver. El ejército no transporta el material. Custodia. Porque si esto Sí. ayuda a la custodia y la protección Correcto. del material. Sí. Siempre. Y es por eso que hay una relación de coordinación con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, los locales como el traslado. Ahí tiene que haber una coordinación lo más estrecha posible. Puede haber fallado uno u otro, pero en general es así. No es cierto que las Fuerzas Armadas, por lo menos en lo que va del siglo, trasladaban el material. Porque si no, para empezar, las Fuerzas Armadas tienen camiones, Sí. tienen transporte para trasladar en todo el Perú. Sí. No lo tiene. Sí. No lo tiene, además a disposición. Claro. Eso no, son empresas privadas. Lo que hace, sí, las Fuerzas Armadas colaboran en el apoyo de la la seguridad custodia. y la custodia. Sí, Correcto, eso sí. correcto. En tu experiencia, en tu ¿recuerdas la empresa? Seguro que sí, la empresa que No, en esa época no. no recuerdo, ha pasado más de No, 25 además, años. ¿sabes qué? Mira, la OMP y el jurado, y en este caso la OMP, realiza muchos contratos para diferentes procesos. Actividades. Para diferentes procesos. Es muy complicado. Lo que entiendo de lo que ha pasado, de la información que tenemos, no tenemos toda la información. Sí, la que se ha pero alguna- transparentado. Así sí, es. Sí. Es que la empresa ahí tiene, digamos, un entredicho con la OMP, porque dice que estaban estaban los camiones, Sí. pero ya la cola de la entrega de la parte final Sí. se demoraban y entonces no podían trasladar. Los señores Y de acá- Gala decían que el material no llegó. Ya no llegó. Entonces, ¿qué es lo que parece que ha pasado? Lo que te llegan son paquetes, ¿no? Sellados. De cada mesa sellado, que contiene dos tipos de materiales. El material impreso, que son las actas, cédulas, claro. Sí. todo el material Lapiceros, impreso, en fin. todo. Sí. Y la parte informática. Que son La parte computadoras. informática, computadora, impresora. Impresoras. Parece ser, que eso es lo que señalan, que esta última parte de los materiales no estaba en ese momento a disposición, por lo tanto no podía cerrar los paquetes y entregar. Entonces, en esa cadena de procesos que debió funcionar bien, ahí se extendió el ahí tiempo. en una parte se extiende de tal manera que es afectado sobre todo estos tres distritos. He escuchado decir, porque se dicen muchas cosas a lo largo de este tiempo, si es así, ¿por qué no sucedió en otras partes y se ha afectado Lima de la manera deliberada? Y acá hay una respuesta, que es la siguiente. Mira, el material se imprime, se procesa y se distribuye primero desde lo más alejado.
hasta lo más cercano. Tú tienes que llevar material hasta la frontera, pues, con Colombia, ¿no? Selva tupida. Sí, A claro. eso llegas 5 o 6 días. Sí. De todo tipo de transporte. Entonces, primero lo que desplaza Específicamente siempre acuático también, ¿no? de todo, fluvial, claro, de sí. todo, carretera, Sí. en fin. Y tú desplazas el material primero lo más alejado y luego lo más cercano. Sí. Siempre Lima es lo último que lo tienes a la mano. Ya. No es que yo he deseado que sea Lima ahora para afectar a alguien. No. Y pueden hacer un recuento de todas las elecciones que han habido. Todos los antecedentes. Porque la idea justamente es, si es al revés, imaginarás, No, pues. ahí sí sería un problema. Sí. Y claro, y la pregunta y la observación es válida. Si es Lima y está tan cerca, si está el almacén acá, ¿qué cosa es la que ha pasado? Claro. Y eso es el problema. Ha habido allí un tema de irregularidad que ya se debe estar investigando, entre negligencia, hay falta de pericia, etcétera, en esta cadena que afecta sobre todo a estos 3 distritos. Pero si es que son los cercanos, pues, ¿no? Que son los cercanos. 15 minutos. Claro, pero Lolín, por ejemplo, ¿no? yendo al punto, en tu experiencia, yo recuerdo haber visto entrevistas contigo en la época en que tú estabas como jefe de la OMPE, y yo siento también que tú fuiste parte de una reforma electoral en ese tiempo, que se está viendo afectada ahora con el tema de la OMPE. ¿Cómo lo sientes tú? No, hay que haciendo separar. separando las cosas, ¿no? No, en la época en que yo fui jefe de OMPE, nosotros hicimos una elección un año posterior al fraude, ese sí fraude del 2000, que fue capturado los organismos electorales y por eso apresaron a 7 miembros del jurado y al jefe de la OMPE de aquel entonces. Estamos hablando del año 2000, del correcto. 2000. Y por eso la elección se hizo inmediatamente después 2001. Claro. Ahí es donde yo asumo. Y de ahí donde las cifras comenzaron ya no al quinquenio, sino porque era 2000, 2005, Así cada es. 5 años. Cada lustro. Y ahora de 2001, 2006. Claro, de ahí pasa. De claro. nuevo Sí. se reordena. Sí. Y esas elecciones fueron muy complejas, se hicieron muy bien, tan bien que tú sabes que la OMPE de aquel entonces había sido expulsada de la Unión de Organismos Electorales de América, que se llama UNIORE. En mi gestión, nosotros reingresamos. Por los acontecimientos. Por los fallidos. acontecimientos del 2000, es más, y ya está demostrado en la prensa de aquella época, el nivel de confianza en los organismos electorales subió de ser bajísimo, alto, durante décadas. Durante décadas. Salieron bien las cosas, a lo largo del tiempo pasaron a haber otros funcionarios de OMPE. Yo creo que un punto crítico es el 2021. Del 2001 al 2021 todo iba parejo, bien y con confianza. El 2021... ¿Qué pasó el 2021? El 2021, con el tema de también denuncias de fraude, que de mi punto de vista no existió como así se trató de demostrar, resulta ser que un sector de la ciudadanía sí creyó que eso había sido así. Tan así que aún ahora se repiten cosas del 2021. Los muertos votan, etcétera. Había una cantidad de otros elementos. Y yo sí creo que para esta elección, digamos, el clima, el ambiente era muy sensible. Y yo creo que había que redoblar esfuerzos para hacer los ajustes en aquellos puntos que podían ser críticos y que probablemente ahora no fue así, esto ha saltado, ¿no? Entonces, ya lo del 21, que logra mellar a los organismos electorales, ya entran a esta elección con un nivel de confianza bajo. Y con lo que sucede ahora, evidentemente esto se refuerza. Con miras a la segunda vuelta, sí, lastimosamente. Mucha incertidumbre, incredulidad, ahora, mira, desconfianza. Ciertamente, yo tengo ciertamente, una pregunta directa, sí, ¿no? Fernando, una pregunta directa. ¿Fraude o irregularidades? No, fraude no. Yo te digo que conozco de elecciones. Fraude no hubo. Fraude es lo que requiere. Mira, en América Latina ha habido fraudes.
En 2019, en Bolivia, que se tuvieron que hacer nuevas elecciones. Informe de las misiones de observación internacional clarísimo. Fraude en Venezuela con Maduro hace año y medio. Lo dijeron, la única misión que permitieron el Centro Carter. Y todos, obviamente, quienes estamos comprometidos con esto, señalamos claramente que había fraude. En el Perú, en el 2000, y algunos otros países de manera puntual. Hay un patrón en los fraudes que consiste en lo siguiente. Es en realidad una efectiva conspiración que por determinados grupos, generalmente partidos, asociados no solo con organismos electorales, sino que en todos los casos con el gobierno. Porque el gobierno tenía la capacidad de poder influir con el aparato del Estado. Acá se necesita señalar quiénes son esos partidos que supuestamente tienen el poder, no solamente disuasivo, sino efectivo, de poder manipular con un objetivo claro de beneficiarse y obviamente perjudicar, pero sobre todo beneficiarse. Eso no se vio el 2021. Hasta ahora no aparecen estas personas. En todos los casos, Héctor, en todos los casos aparecen, ya pasado el tiempo, siempre los involucrados. No hay crimen perfecto. Siempre. No hay crimen perfecto. Tú lo acabas de decir. No hay crimen perfecto. Y además, donde, peor todavía, un crimen supuestamente perfecto donde involucras a decenas de centenas de personas. Eso no existe. Eso Irregularidades sí, y por eso tiene que haber procesos que ubiquen a las personas cuyas responsabilidades no fueron cumplidas y tienen que ser sancionadas. Perdón, hay una marcha este miércoles, hay una convocatoria. El señor Rafael López Aliaga con su partido está convocando a una marcha de protesta para anular las elecciones. O sea, ¿la presión del pueblo puede ser tan grande que esto se podría dar? Mira, es una marcha que hasta donde tengo entendido es encabezada y es claramente de Renovación Popular. Mira, miren ustedes el comportamiento de los otros partidos. De todos los otros partidos, incluido Fuerza Popular. Fuerza Popular ha tenido una actitud distante, no ha dicho que es fraude. Mucho incluso de los abogados más que distante, yo lo siento expectante. Sí, pero ¿no? yo digo distante. Cautelosa. Cautelosa. Sí, cautelosa. Todos, todos. Sí. Salvo Renovación Popular, todos. Yo incluso me pregunto si ahora, en este momento, los parlamentarios que ya casi tienen nombre y apellido de Renovación Popular, ¿tú crees que quieren nuevas elecciones? Pero porque podría anularse y tendríamos que partir de cero. Pues, ¿no? Además, digamos, en el hipotético caso negado de una elección, yo no estoy tan seguro que la misma Renovación Popular saque los mismos votos. Ahí hay un reacomodo que no le podría favorecer. No creo que va a haber. Ahora, una cosa es que tienen todo el derecho de manifestarse como agrupación política, lo pueden hacer una y muchas veces, pero cuidado, que lo que ha habido ya no es solamente manifestación, que es un derecho, agresión, y eso ya no está permitido. O sea, la manifestación está permitida. Sin duda. Es un derecho, pero la agresión, eso sí. Y más a las autoridades electorales que indudablemente ya han sacado un comunicado poniendo las cosas en claro y que, bueno, esperemos que de verdad las cosas se encaminen por digamos, aquellos pasos que sean necesarios para dar cierta tranquilidad. Solo una cosa, hay que esperar los resultados. Finalmente sobre eso también pueden operar. Yo creo sobre el 15 de mayo, que es la fecha final, es lo que se dice, creo que es el deadline de la fecha para anunciar porque el 7, los resultados. El 7 de junio ya es la segunda vuelta. Y ahí nos preparamos para el 4 de octubre para las municipales. Fernando, muchísimas gracias por ese detalle. No, sobre todo el detalle de venir.
porque sé que has estado descansando. No, te y agradezco. la recuperación continúa, Fernando. Es un placer compartir tenía ya contigo. un compromiso. Por favor, muchísimas gracias. No, Fernando gracias. Tueste estuvo con nosotros conversando acerca de estos temas tan interesantes. Vamos a ir a una pausa y regresamos gracias a nuestros amigos que están sintonizando las 24 horas del día a través de Movistar Televisión, canal 735 HD y 35S de Claro TV, canal 500.